visto, ya hemos tocado, entonces la Constitución vendría a ser el documento más importante que tiene un país. En la Constitución ya hemos visto algunos libros, algunas instituciones, como por ejemplo, hemos visto eh, empezamos viendo lo que es la Contraloría General de la República, empezamos viendo lo que es el Banco Central de Reserva y también lo que es la Superintendencia de Banca y Seguros. Hasta ahí estamos viendo tres organismos que están en la Constitución. Pero en total vamos a ver 10. 10. El día de hoy vamos a abarcar dos. ¿Cuáles son esos dos? Eh, con respecto a la Junta Nacional de Justicia y también el Ministerio Público. ¿Ya? El Ministerio Público. Son dos organismos se encargan de ver, ¿no? Impartir justicia en el país. La Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. ¿Ya? Eh, en total, como dije, son 10 organismos constitucionales. Hasta el momento vamos viendo 5. Contraloría, BCR, se encargaban, ¿te acuerdas tú de ver la parte económica, ¿no? Los bancos, por ejemplo, la SBS, eh, sobre el dinero, quién hace el dinero, es sobre el BCR, y lo otro era quién se encargaba de poder fiscalizar el uso correcto, ¿no? Del dinero del Estado, que era la Contraloría. En esa oportunidad vamos a ver los órganos jurídicos, los órganos de justicia, que son 4, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver al Ministerio Público y también vamos a ver a la Junta Nacional de Justicia. La semana que viene estaremos viendo lo que es el Defensor del Pueblo y también el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Ahora, vayamos a lo que es el Ministerio Público. Ojo, cuando vimos los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, habíamos visto también los diferentes ministerios. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. No confundamos que el Ministerio Público está dentro del Poder Ejecutivo. No se puede confundir eso. ¿Y por qué no se puede confundir eso? Porque podemos decir, podemos preguntar, por ejemplo, a ver, mencióname algunos ministerios. Uno me puede decir, profe, Ministerio de Educación, ya. Otro me puede decir, profe, Ministerio de Trabajo, ya. Ministerio de Justicia, ya. Ministerio de Economía, ya. Pero si el alumno me menciona Ministerio Público, el alumno estaría erróneamente, no, su respuesta estaría mal. ¿Y por qué estaría mal? Estaría mal porque el Ministerio Público no está dentro de los demás ministerios. El Ministerio Público es un organismo constitucional autónomo. ¿Ah? Muchos dirán, profe, el Ministerio Público se encarga de defender al pueblo, porque dice público. Tampoco eso es, ¿no? Tampoco eso es. El Ministerio Público no se encarga de defender al pueblo, ¿ya? ¿Y de qué se encarga el Ministerio Público? Aquí vamos a ver, ¿ya? Aquí vamos a ver dentro de sus funciones, ¿ya? Vamos a ver dentro de sus funciones. Primero vayamos a lo que es la definición, ¿ya? Dice, el Ministerio Público es un organismo de rango, como te comentaba hace unos instantes, ¿no? Dice acá, de rango constitucional. Es decir, que se encuentra en la Constitución, ¿ya? De rango constitucional, cuya función es garantizar la legalidad de la vida en la sociedad. Constitucionalmente es conducido
por el fiscal de la nación, ¿no? ¿Quién elige al fiscal de la nación? Ahí está entre paréntesis, ¿no? Lo elige la Junta de Fiscales Supremos por un periodo de 3 años y es prorrogable por reelección solo por otros 2. A ver, si te das cuenta, el Ministerio Público se encarga que en la sociedad todo vaya bien, todo vaya conforme a la ley. Ejemplo, si hay un asesinato, ¿eso estaría bien o estaría mal? Eso estaría mal, ¿no es cierto? Eso estaría en contra de vivir en la sociedad. Esa persona que ha cometido ese delito, porque asesinar a una persona es un delito, entonces sería que esa persona, ¿no? Cumpla o esa persona vaya a prisión. Pero ¿quién se encargaría de investigar ese delito? ¿Quién se encargaría de que esa persona cumpla con su, eh, con su sentencia? Se encargaría el Ministerio Público, ¿no? A ver, otro ejemplo. Ah, te comento que hace unos años, ¿ya? Eh, en el Perú se llevó a cabo el censo. El último censo que se llevó a Perú fue en el año 2017, ¿no? ¿Qué es el censo? El censo era un mecanismo para contar la cantidad de habitantes que vivían en el país, ¿ah? Eso fue en el año 2017, si no recuerdo bien, en el mes de septiembre. Entonces, el censo, eh, te comento, por donde yo vivo, que es en Villa El Salvador, ¿ya? Sucedió algo que lamentablemente violaron a una chica. ¿Cómo así, profe? Eh, una de las que iba a censar se acerca a una vivienda, ¿no? Porque obviamente las personas se encuentran ese día en su vivienda, fue un domingo, y eh, toca la puerta para poder, ¿no? Eh, salir, para poder que salgan las personas que estaban habitando dentro de la vivienda. Salió el dueño de la vivienda, ¿no? Que se encontraba solo. Y él, amablemente, pues, la chica no pensaba que iba a suceder eso, la hace ingresar a la vivienda, ¿no? Estando dentro de la vivienda, dentro de su sala, ¿no? La chica comienza con el censo, ¿no? A preguntarle, pues, cuál es el nombre de la persona, cuántos miembros viven, ¿no? Cuántos hijos tiene. Entonces, ya estando dentro de la vivienda, lo que hace este sujeto es, ¿no? Como la vio a la chica sola, indefensa, comete el delito, ¿no? La fuerza, ¿no? Y la somete a una violación. Entonces, después de la violación, la chica sale, yo obviamente llorando, ¿no? Y acude a su grupo de compañeros, ¿no? Que estaban por ahí de la zona. Y dentro de ese grupo de compañeros había una persona que estaba al mando de todos ellos, que era prácticamente el jefe de la zona. La chica le comenta lo que había pasado, ¿no? Lo que había pasado. Y en lugar de ayudar, ¿no? Esa persona, el jefe, le decide que no comente a nadie, pues que porque si no iba a perjudicar la labor del Instituto Nacional de Estadística e Informáticas, el INEI. La chica no se quedó y acudió a la comisaría, ¿no? Acudió a la comisaría. Al acudir a la comisaría, ¿no? Vienen policías conjuntamente con un representante del Ministerio Público, ¿ya? El que trabaja en el Ministerio Público debió haber estudiado Derecho,
es abogado. Entonces, este señor se encarga de investigar lo que pasó. ¿Qué es lo que sucedió con la chica? Un antes y un después. Los policías llegan, ¿no? Y lo encuentran al presunto violador. Recuerda que toda persona, así haya pruebas, ¿no? Siempre estos señores, inclusive hasta la prensa, lo denomina presunto. ¿Por qué presunto? Porque todavía no hay una sentencia. No podemos decir a una persona que ha sido, así tengamos todas las herramientas, ¿no? Las pruebas, que es un delincuente, que es un violador, que es un sicario, no se le puede decir, ¿no? Delincuente, no se le puede decir ladrón, no se le puede decir sicario. ¿Por qué? Porque para poder determinar esa palabra, tendríamos que esperar una sentencia del Poder Judicial. Porque si este señor sabe de leyes, a la persona que le dice, oye, tú eres un delincuente, esa persona lo puede denunciar. O sea, el delincuente denuncia a la persona que lo llamó de esa manera. Por eso a veces muchos utilizan la palabra presunción, ¿no? Presunción. Dice un presunto ladrón, un presunto delincuente, o algunos llaman un presunto sicario. ¿Por qué? Porque siempre la presunción de la inocencia, ¿ya? También se ve acá. ¿Cuándo se determina que es un delincuente, un sicario, un ladrón, un violador? Cuando el Poder Judicial determina su culpabilidad. Su culpabilidad. Una vez que el Poder Judicial dice, no, esta persona es delincuente. Ah, ya. 5 años de prisión. Ahí sí le podemos decir delincuente con todos sus términos. Pero puede ser que el Poder Judicial determine que no es delincuente. El ladrón más bien lo que hace es iniciar una denuncia contra los periodistas, las personas que lo llamaron de esa manera, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué quedó la violación? El Ministerio Público, que es la persona que encarga, una persona, ¿no? Un representante, acude a la casa, ¿no? Y, ojo, y la persona que había cometido este delito, que era el presunto violador, le encuentran dentro de la casa. ¿Y sabes cuál es su defensa? Su defensa, ¿sabes cuál fue? Que cuando le comenzaron a preguntar, ¿no? ¿Por qué había cometido el delito de la violación, todo ello? Ese señor se defiende y dice que había sido por consentimiento mutuo. ¿Qué significa ello? Significa que la persona que censó había permitido ello. O sea, era la palabra del violador contra la víctima. O sea, eran dos versiones distintas. Si te das cuenta. Dentro del Ministerio Público, obviamente, lo arrestó al presunto violador y lo llevó a la comisaría, ¿no? Igualmente la chica, obviamente lo hicieron pasar por médico legista para ver si había habido, como se dice, el médico legista determina si la violación había sido consentida, ¿no? Si hay fuerza o si había sido de manera normal. Esos, entonces, ¿quién se encarga de investigar todo ese acto, todo lo que pasó en ese momento? Se encarga de investigar el Ministerio Público, porque ellos investigan todo tipo de delito, ¿no? Hace una semana, lamentablemente, no sé si tendrás las noticias,
que fallecieron acá en camino a Matucana, un ómnibus, ¿no? Lamentablemente se vino al barranco y perdieron la vida 34 personas. No sé si te has enterado, no sé si has escuchado, no sé si has visto las noticias. ¿Has visto o no? ¿Mm? ¿Has visto las noticias de la semana pasada? Donde un ómnibus que venía de Huánuco a Lima se desbarrancó y perdieron la vida 34 personas. ¿Has visto ello, las noticias? ¿Qué dices? ¿Has visto o no? Sí, ¿no? Entonces, eh, esas víctimas, ¿no? Piden justicia. Bueno, los familiares de las víctimas piden justicia. Hay personas que han sobrevivido a ese accidente, porque el ómnibus iba con más de 60 pasajeros. Entonces, y hay versiones de pasajeros sobrevivientes que dicen que el ómnibus iba a excesiva velocidad. Esta versión ya lo tiene el Ministerio Público, porque el Ministerio Público va a investigar, va a indagar, va a ver cuáles son las causas, ¿no? De este accidente. Y él ya está tomando nota de los sobrevivientes, como por ejemplo, como por ejemplo, como por ejemplo, ver, ¿no? La velocidad del ómnibus que iba. Dice que iba a una velocidad que no era apropiada para la zona. O sea, el conductor estaba manejando a una excesiva velocidad. Primero, eso es lo que debe determinar el Ministerio Público. Excesiva velocidad. Luego comentan, los sobrevivientes comentan que ese ómnibus choca contra el cerro, una parte del cerro. O sea, solo choca. El Ministerio Público determinará que el ómnibus, ¿no? Chocó por versiones de los pasajeros pues, sobrevivientes, chocó contra una parte del cerro. Y a partir de ello, el ómnibus comienza a zigzaguear, ¿no? Y el conductor no puede controlar el ómnibus y lo que hace pues es lamentablemente venirse al barranco. Ahora, eh, cuando sucede ello, hay muchas personas que sobreviven como también hay personas que fallecen. Los fallecidos bueno, no, un fallecido no pueden llevárselo así de nomás. ¿Quién tiene que certificar su muerte? El Ministerio Público, el representante, ¿no? Tienen que esperar, ¿no? Que llegue el representante del Ministerio Público para que este señor ordene el levantamiento de los cadáveres, ¿no? Y obviamente certificar el nombre de la víctima más que todo. Tantos accidentes de tránsito que pasan en la Panamericana o en cualquier parte del país y lamentablemente a veces se pierden vidas y, ¿no? Salvo, ¿no? Que esa persona esté herida. Oiga, disculpe una pregunta. Te pregunto, dime, te escucho. Cuando una persona fallece, la familia de esa persona pueden pedirle al Ministerio Público, al que se encarga de todo eso, poner en anónimo a la víctima, o sea, el nombre, la información y todo, o simplemente como ley lo tienen que poner el nombre y eso. Eh,
no te, me dijiste el anónimo de la persona cuando una persona fallece. Ah, no, o sea, si la familia de una persona fallecida, o sea, por asesinato, por un accidente, pueden poner en anónimo el nombre y toda la Mm, información de esa persona. ya. ¿Se pueden? Lo que pasa que hay personas que mueren en accidentes y lamentablemente no llevan un tipo, no llevan una, eh, por ejemplo, ¿no? En ese caso, ¿no? Hay muchas personas que dentro de sus pertenencias encontraron sus documentos. Obviamente que se les reconoce, ¿no? Instantáneamente de qué persona estamos hablando, ¿no? Por, ya sea por su DNI, pero hay personas también que en ese momento no, sus documentos quizás no los encuentran y lo único que hacen es llevarse los cadáveres a la morgue. Y en la morgue, los mismos familiares tienen que ir a reconocerlos, ya sea por huella dactilar, ya sea por, no sé, hay personas que se hacen tatuajes y dentro de la morgue los familiares son los que reconocen. A veces, en ese caso, por ejemplo, de este accidente, hay muchas personas que lamentablemente no eran reconocidos por los familiares. ¿Y sabes cuál ha sido la única manera de reconocerlos? Mediante las huellas dactilares. Cuando uno saca su DNI, ¿no? Siempre se le pide a veces el dedo índice que quede registrado. Entonces, ahí también trabajan esa parte los del Ministerio Público en el reconocimiento de los cadáveres para corroborar que la huella índice de esa persona que está muerta sea, sea, sea la misma que se registró, ¿no? En la RENIE. En la RENIE. Ah, a veces, obviamente que, bueno, igualmente, igualmente a veces por tema de precaución, en algunos, cuando hay fallecidos, a veces no se le da el nombre de los menores de edad, solamente se da las iniciales. Y eso es por, digamos, por precaución, más que todo, por no ventilar, ¿no? Esa información, porque cuando se habla de menores de edad es un tema muy complicado, ¿no? Dar información sobre la muerte de un menor de edad. A veces solamente dan los nombres, pero no dan los apellidos, ¿no? Porque, como te comento, ese tema de los menores de edad es muy complicado, a veces ya sea por violación, ya sea por muerte u otro, ¿no? O un juicio que se le lleve. O sea, un tema muy delicado, por así decirlo. Claro, o sea, cuando, por ejemplo, fallece un menor de edad, solamente se le colocan las iniciales nada más. O cuando uno denuncia un delito de violación, también se le coloca las iniciales nada más. Y ojo, el canal del Estado, el Poder Judicial tiene un canal, o sea, o sea, en ese canal pasan lo que son los juicios más importantes. Pero cuando se trata, cuando se trata de una violación, el Poder Judicial, no, por ley, ellos mismos saben de que como es un tema muy delicado, no pueden ventilar el juicio de violación en este canal. En ese canal no pueden ventilar el juicio. Porque como te comento, es un tema que meterse casi, bueno, con menores de edad, ¿no? Es algo que la ley los protege mucho a los menores de edad, los protege demasiado. Ya cuando son mayores de edad, lo ventila su nombre, su rostro, inclusive no sé si te has percatado en las noticias que cuando capturan a un delincuente menor de edad, no le sacan su fotografía completa, le tapan el rostro, ¿no? Entonces, eso sí, la ley, como te comento, no los protege demasiado a los menores de edad. Entonces, la información de los menores de edad que son por violación o que son como que rateos, básicamente, se lo mantienen en privado hasta que sean mayores de edad y ya publican lo que es el nombre, las fotos, todo, ¿no? Así es, así es, no se puede publicar, ¿no? Fotografía, nada de ello de los menores de edad,
bueno, o sea, recuerda que la minoría de edad es hasta los 18. 17 años con 12 meses, o puede ser 11 meses y 30 días, es menor de edad. Si ya cumplió el día, si el día de hoy tiene 11 meses, 30 días, el día de mañana es su cumpleaños, ya a partir de mañana ya es su mayor de edad. Ya, pues no, ya la ley ya no lo protege mucho, bueno, en este caso. Pero al margen de ello, como les comentaba a los chicos, el Ministerio Público esa es su labor, esa es la labor que hace el Ministerio Público, ¿no? Investigar todo tipo de delito, investigar que las cosas en la sociedad sean de acuerdo a ley. Si va en contra de la ley, entonces el trabajo de estos señores es eso, es eso, ¿ya? El máximo representante es el fiscal de la nación, ¿no? Y por acá tenemos acá al fiscal de la nación. ¿Ya? Bueno, en sí, hoy en día, la, el, la representante máxima es esta señora. Es una mujer, ¿ah? Ella. Ella es la fiscal de la nación. Es como decir, es la mamá de todos los fiscales. Ella es la máxima representante. Ella es la cabeza de la fiscalía. Pero recuerda, ¿podemos decir que fiscal es igual que ministerio público? Sí, solamente son sinónimos. Yo te puedo decir, Zoraida Ábalos, ¿qué es? La respuesta puede ser, es el máximo representante del ministerio público. O también yo te puedo preguntar, ¿quién es Zoraida Ábalos? Porque es un nombre de esa señora. Zoraida Ábalos, ¿quién es? Es la Actual fiscal fiscal de de la la nación. nación. Exactamente. Y en la semana, y cuando estábamos hablando hace unas semanas del Poder Judicial, también yo te había presentado la imagen de este señor, eh, ¿cuál era el nombre de este señor? De Pérez, el fiscal, no sé si te recordarás. Te había pintado la foto de Carguancho, que era juez, y también te pintó la foto de Domingo Pérez. Y Domingo Pérez también es un fiscal, es un fiscal. ¿De qué se encargó Domingo Pérez? De investigar a Keiko, ¿no es cierto? Sobre los actos de corrupción que tenía esa señora. Entonces, los fiscales se encargan de eso, de investigar. Su labor es investigar cómo fue, si es un accidente, cómo fue el accidente, y obviamente en esa investigación el Ministerio Público trata de ver culpables. Oye, tantos casos que se ven a veces que atropellan a mototaxistas, a motociclistas dentro de la Panamericana. Y a veces, ¿por qué lo atropellan? Puede ser porque el conductor estaba ebrio, el conductor del carro estaba ebrio. El fiscal se encarga de ver, ¿no? O sea, ¿cuál fue? O sea, ve si hay cámaras, ¿no? O puede ser que también por culpa del mismo motociclista pasó eso. Se cruzó, iba a excesiva velocidad, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, dice, ¿no? El fiscal de la Nación dice, el fiscal de la Nación preside el Ministerio Público y junto con los fiscales supremos titulares constituyen la Junta de Fiscales Supremos. O sea, hay fiscales supremos como fiscales superiores, ¿ya? Uno cuando inicia una carrera dentro del Ministerio Público empieza de menos a más. Si constituye un fiscal supremo, ¿no? Es el fiscal supremo vendría a ser uno de los rangos máximos del Ministerio Público. Ese fiscal supremo podría ser fiscal de la nación, ¿no? Hay fiscales provinciales, hay fiscales superiores, hay fiscales supremos. Dentro de todos ellos, el que tiene más rango son los fiscales supremos. Esta señora, Zoraida Ábalos, actualmente es la fiscal de la nación y también es una fiscal suprema. No sé si tú has escuchado el apellido Chávarri. Chávarri. No sé si habrá escuchado.
Bueno, te voy a vender la imagen, te voy a dar la imagen de este señor, ¿ya? Este señor, ¿no? A ver, Profe vamos a Chávarri era ver. el ex fiscal de la nación, ahora investigado. Exactamente. Sí, sí, exactamente. A eso quería llegar. Que Chávarri, un momentito. Quizás esta imagen es la imagen que te presente, que se te va a hacer conocida, se te va a hacer, este, se te va a hacer liar. Mira, ahorita te comparto la imagen. A ver, un momentito. Ahí acá está. Vamos a ver por acá. ¿Ves? Sí se ve, ¿no? ¿Sí se ve, chicos? ¿Sí, no? Ya, mira, este señor, Pedro Chávarri, era fiscal de la nación, ¿no? Pero sin embargo, ya, tenía nexos con el fujimorismo. Defendía mucho el fujimorismo. Entonces, ese señor lo destituyeron. Porque un fiscal de la nación tiene que ser una persona intachable. No tiene que tener nexos con la corrupción. Entonces fue destituido. Ojo, fue destituido. Ya no es fiscal de la nación, ya no es fiscal supremo, nada de ello, ¿no? Vamos, y justamente nos toca ver quién lo destituyó, qué organismo del Estado lo destituyó. No lo destituyó el Congreso, lo destituyó la Junta Nacional de Justicia. Y vas a ver cuál es de aquí en unos minutos vas a ver de qué se encarga la JNJ. La JNJ es la Junta Nacional de Justicia, ¿ya? Pedro Chávarri, acá mismo lo dice, ya, vamos a ver por acá. Ya. Nos quedamos con esta señora, que es la actual fiscal de la nación, es la jefa actualmente, ¿ya? Primero estamos viendo acá, ¿no? Dice, este órgano es el que elige al máximo representante de la fiscalía. Pregunta de temático. ¿Quién elige al fiscal de la nación? La respuesta es esta. ¿Ah? La respuesta es esta. ¿Quién elige al fiscal de la nación? La Junta de Fiscales Supremos. O sea, aproximadamente no pasan más de 20. Dentro de todos ellos hay uno que eligen para que sea su representante. Dice, su autoridad se extiende a todos los magistrados, funcionarios y servidores que lo integran, cualesquiera que sea su categoría y actividad funcional especializada. El cargo de fiscal de la nación dura 3 años. O sea, no dura mucho tiempo. ¿Ah? No es como un presidente, no es como un contralor, no es como un presidente del BCR. El cargo de fiscal dura 3 años. Pero dice acá algo muy importante. Y es prorrogable, es decir, que puede extenderse su mandato solamente por elección por 2 años. O sea, todo depende de que los mismos fiscales supremos lo ratifiquen. ¿Ya? O sea, en total, si tiene buena, si los fiscales supremos ven que está haciendo un buen trabajo, la pueden volver a elegir, pero solamente por 2 años. En total,
un fiscal de la nación puede estar 5 años. Pero la ley dice bien claro, su cargo dura 3, pero puede extenderse su elección por 2 años más, nada más. ¿Ya? ¿Qué más dice? El cargo de fiscal de la nación dura 3 años. Ya está, eso ya está, ¿no? Si 2 o más fiscales supremos tuviesen la misma antigüedad, en la función se computará el tiempo que hubiesen servido como jueces. Y si ninguno lo hubiese sido, el que tuviesen como abogados en ejercicio según su matrícula en el colegio respectivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, imagínate que dentro de los fiscales supremos hay 2 que tienen una mayoría de edad. Puede ser que tengan 60 años, ambos. Ahora, siempre se elige como fiscal supremo a la persona que tiene mayor antigüedad. Imagínate que en ese entonces hay 2 personas que tienen 60 años. La ley bien claro dice que a los 2 se les va a ver quién tiene más años ejerciendo la abogacía como juez. Imagínate que uno tenga 15 y el otro tenga 14. Obviamente la ley le da la razón al que tiene 15. O sea, al que tiene mayor años ejerciendo la abogacía como juez. Así tenga 60 años, pero sin embargo, el tiempo en el Poder Judicial como juez le da la razón al que tiene más años. ¿Ya? Vamos acá. Fiscal de la Nación. ¿Quién es? Zoraida Ábalos Rivera. Nació en el Callao un 14 de junio de 1957. ¿Ya? ¿Qué más? Dice acá. Es una abogada peruana, asumió como fiscal de la nación de manera interina. O sea, como te comentaba, Pedro Chavarri, era el actual hasta ese momento. Pero como ya se le vio nexo de corrupción con el fujimorismo, ¿no? Los mismos fiscales determinan que no podía seguir más en el cargo y lo destituyen. Y ella asumió de manera interina. O sea, ¿qué significó ello? Que tenía que ver, ¿no? Alguien quien lo represente. Dice, asumió de manera interina, ¿no? El 8 de enero de 2019 por la renuncia de Pedro Chavarri, siendo ratificada en sus funciones el 7 de marzo, ¿no? Por un periodo de 3 años. Es decir, que esta señora primero asume de manera interna y luego los mismos fiscales le dicen, bueno, ya, quédate tú, te vamos a elegir por 3 años más. Es decir, va a ir hasta el año 2022. Zoraida Ábalos, ¿ya? Acuérdate bien de ese nombre, ¿ya? Zoraida Ábalos, el actual fiscal de la Nación. Atribuciones del Ministerio Público. Dicen, promover el de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la correcta administración de justicia. ¿Qué significa ello? Significa que el Ministerio Público tiene que separar, ¿no? O sea, cada organismo del Estado de Justicia tiene una función. El Poder Judicial, que son los jueces, son los que se encargan de emitir sentencias. ¿Ya? El presidente de la República, ojo, mira, ahorita Pedro Castillo no puede emitir ningún comentario sobre la señora Keiko Fujimori sobre su proceso.
Porque si el presidente emite un comunicado, o sea, o emite un comentario, estaría atentando contra este principio. Y el Ministerio Público obviamente le iniciaría una investigación, porque no se puede permitir que un representante del Ejecutivo emita comentarios sobre una persona que está siendo investigada. Y aquí su función es, dice como dice, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la correcta administración de justicia. Otro, representar en los procesos judiciales a la sociedad. Claro, en el caso de las violaciones, podemos dar a conocer que, por ejemplo, como te comentaba hace unos instantes, el caso de la violación de la chica, este señor fiscal inicia la investigación, pero la víctima, que es la chica, tiene que también esa persona contratar un abogado para que la defienda. Y el presunto violador, ¿tú crees que se queda con las manos cruzadas? No. El presunto violador también contrata un abogado. O, ¿sabes? Si no tiene un abogado, ¿sabes quién le da abogado? El Estado le da un abogado al violador. O imagínate que la chica no tenga un abogado. El Estado le da un abogado. Así funciona. Entonces, cuando van a una audiencia, que es ya el juicio, recuerda que el fiscal, el Ministerio Público, ¿qué es lo que hace? Comienza a detallar su investigación. Comienza a detallar su investigación. ¿Y quién refuerza esa investigación? El abogado de la víctima lo refuerza. O como también, ojo, a veces hay fiscales que no hacen bien su labor. Hay fiscales que dejan libres a los presuntos delincuentes. ¿Y eso qué causa? Causa indignación. Por ejemplo, yo te comentaba que yo vi un video en El Salvador. El año pasado fui víctima del incendio que hubo acá. Hasta el momento, mira, ese incendio ocasionó la muerte de 34 personas. Y no hay ningún culpable, ¿no? No hay por ejemplo, el que ocasionó el incendio, que fue la cisterna, el chofer de la cisterna, el dueño de la empresa, no hay ningún culpable que esté en prisión. ¿Y eso por qué? Porque el mismo fiscal, el representante del Ministerio Público, no ha hecho un buen trabajo. O quizás, ¿sabes qué? Los dueños de la empresa, lo más probable es que lo hayan coimeado. Oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto es? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000. ¿Sabes qué? Toma. Y no me mandes a prisión, pues. Eso es lo más razonable que haya pasado en ese caso. Personas que a veces coimean a los fiscales. ¿Y qué pasa si se detecta ello? Oye, si hay fiscales que son corruptos y han sido detectados, los expulsan, lo votan de por vida, porque es un mal elemento para el Ministerio Público. Como te comentaba, las víctimas del incendio, ¿no? Los familiares están esperando justicia, una justicia que no ha llegado todavía. No hay ningún culpable. No el dueño de la empresa está libre. El señor que conducía está libre. El que ese camión, o sea, la misma fiscalía ha investigado que ese camión no era idóneo para transportar gas. Ese camión lo han adaptado.
entonces no hay ningún culpable hasta ese momento. Si el fiscal hubiera hecho bien su trabajo, créeme que ya estuvieran en prisión más de un año ya. Pero sin embargo, probablemente estas personas hayan sido coimeadas, los mismos fiscales, hasta el mismo juez, porque el juez ha determinado que estas personas, el juicio lo lleve en libertad. O sea, la vida de 34 personas no valió, hasta el momento no vale nada, porque no hay culpables, y fueron personas inocentes, personas que tenían una vida de lo más normal, como lo tenemos cada uno de nosotros, que hacía su vida normal, estudiaba, trabajaba. ¿Entiendes cómo funciona la justicia en el país? Pero ¿qué hubiera pasado si ese incendio hubiera sido en Miraflores, en La Molina? Imagínate, quizás la situación hubiera sido otra. Pero como fue en Villa El Salvador, bueno, gente de segunda clase, ¿no? Podrían decir por ahí. Pero vamos también a la persona, ¿no? Porque una persona, cuando es criada con valores, así le pongan 100.000, 80.000 soles, esa persona, lo más importante es los valores con los que fue inculcado, ¿verdad? Y ustedes en cualquier momento, ¿ah? Ustedes que están acá en clase, van a ser, en algún momento van a tener que ejercer una profesión. Muchos van a ser médicos, quizás por ahí sean ingenieros, inclusive pueden ser abogados, ¿no? Y por más dinero que te coloque, siempre tienes tus valores como persona, tienen que siempre eh, sobresalir ante ello, porque la dignidad, los valores no tienen precio, ¿ya? Entonces, eso es. A ver, dice por acá otra función. Como te comentaba, representa en los procesos judiciales a la sociedad. Es lo que hacen, por ejemplo, ¿no? Como te comenté, hay fiscales buenos como hay fiscales malos. El fiscal bueno, bueno, es el que siempre trata de impartir justicia y que no lo dejan que se coimee, ¿no? Ante cualquier delito que investiga. El fiscal malo, obviamente, pues sabemos que este señor, ¿no? Es fácilmente de coimear, ¿no? Y pues, y aparte de que el Estado le paga, también recibe plata por coimas, ¿no? Esos señores ganan un buen salario para que vivan un estilo de vida, ¿no? De acorde a su profesión, pues. Aproximadamente deben estar ganando unos 8.000, 7.000, 6.000 soles. Imagínate, ganar esa cantidad de dinero, creo que con 5.000 hasta vives bien, ¿no? Asumo yo. Porque un salario mínimo en el Perú es 9.30. Imagínate, una persona que gane 5.000 soles al mes. Gana bien, vive bien, ¿no? Otra función, conducir desde su inicio la investigación del delito, como te dije, ¿no? Los diferentes delitos, corrupción, sí, sicariato, eh, lo que es robo, etcétera, muertes en accidente de tránsito, etcétera, etcétera. Todo tipo de delito investigan los fiscales. ¿Qué más? Ejercitar la acción penal de oficio a petición de parte. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. Ejercer iniciativa de la formación de las leyes y dar en cuenta al Congreso, al presidente de la República, de los vacíos o de la legislación. El Ministerio Público, por tanto, no produce normas jurídicas de ningún tipo, ni tampoco emite resoluciones, sin embargo, colabora con la Administración de Justicia y la más plena vigencia del orden jurídico, pudiendo hacerlo tanto por denuncia
de parte como de oficio, es decir, sin necesidad de denuncia pública o privada. ¿Ya? Por acá tenemos, ¿ya? La Junta Nacional de Justicia. Ahora, pregunto, ¿quién eligió a Domingo Pérez como fiscal? Domingo Pérez fue elegido por la Junta Nacional de Justicia. Ojo, anteriormente no se llamaba así. ¿Sabes cómo se llamaba? Pregunta de examen. Se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura, conocido como el CNM. CNM. Hoy en día podemos, si yo te pregunto en el examen, la JNJ. ¿Y qué es la JNJ? La Junta Nacional de Justicia. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba anteriormente? Consejo Nacional de la Magistratura. La JNJ, ¿de qué se encarga? Es un órgano independiente y está sometido a la Constitución y a su ley orgánica. Se encarga de la selección y nombramiento de los jueces y fiscales. Pregunta de examen. ¿Quién nombra a un juez o un fiscal? La respuesta, ¿cuál va a ser? JNJ. ¿Ya? Anteriormente, así como hay algunos chicos que tienen a su ex, entonces, ¿cuál era el nombre de JNJ anteriormente? El ex, ¿cuál era? Era CNM. ¿Y qué es CNM? Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Ya? Se encarga de la selección y nombramiento de los jueces y fiscales. Pregunta. Pregunta para todos, ¿ah? Y si alguien lo sabe, lo responde por micrófono. Un juez o un fiscal, ¿qué carrera estudiaron? ¿Ah? La carrera de abogado. Exactamente, chicos. Ser abogado, estudió derecho, ¿no? Entonces, hay abogados que tienen su estudio jurídico, o sea, trabajan de manera privada, ¿no? Oye, tengo un amigo abogado, dice, ¿no? Tiene su consultorio, tiene su estudio. ¿Dónde está? Tal dirección, allá. Pero hay abogados que no, o trabajan de esa manera, pero ¿sabes qué? Dice, la Junta Nacional de Justicia convoca a elección de nuevos jueces y fiscales. Oye, los abogados ven una opción para trabajar en el Estado, siendo juez o siendo fiscal. Pero, ¿de qué se encarga el juez? ¿Dónde trabaja el juez? El juez trabaja en el Poder Judicial, tal y como es su nombre, juez judicial. ¿Dónde trabaja el fiscal? El fiscal trabaja en el Ministerio Público. ¿Quién emite sentencia? ¿El juez o el fiscal? ¿Quién dice culpable o inocente? ¿Quién está con ese masito, con ese mazo? ¿El juez? El juez. Exacto, el juez. El juez está con el masito, ¿no? Declaro, así como la doctora Polo, que es una juez, ¿no es cierto? De esa que ven ustedes ahí en el canal 2, creo que dan, ¿no? Ella es una juez que ve que sus casos lo hace públicos, que llegan cada vez que sus casos los hacen públicos, y de pasada gana plata. Carguancho es un juez. Richard Concepción Carguancho es un juez. Y ese señor emite sentencia. Ese señor, si te das cuenta, escucha, ¿no? Escucha, los jueces que escuchan las partes, escuchan a los abogados, escucha al fiscal, escucha al abogado de la víctima, escucha al abogado del que está siendo investigado, ¿no? Es escucha. Después de que escuchó todo el juicio, el proceso, él tiene su propia conclusión, ¿verdad? El juez. ¿Qué hizo Domingo Pérez? Investigar los nexos de corrupción, el dinero, ¿no? A quién se le entregó, quién le dio, ese es la fiscal. El fiscal es eso.
investiga todo delito. Pero ¿quién elige a estos señores? ¿Quién los elige? ¿Quién es el nombre del que elige? Se llama la Junta Nacional de Justicia, ¿ya? Voy a acabar para que puedan ustedes ya entrar a su temático, ¿ya? Entonces ya sabes, ¿ah? Pregunta de temático. ¿Quién elige a los jueces y fiscales? La respuesta es Junta Nacional de Justicia, ¿ya? Función, dice, nombrar a jueces y fiscales de todos los niveles. Ratifica a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. O sea, por ejemplo, ¿no? Oye, la credencial de un juez o fiscal es 7 años. Acaba esos 7 años y ¿sabes qué? El juez o fiscal tiene que ratificar nuevamente. ¿Y quién lo ratifica? Los mismos miembros de la JNJ, ¿ya? No es que, o sea, ellos dan un examen, un nuevo examen para poder seguir siendo jueces o fiscales. O sea, este examen tiene que ver con, a veces las leyes a veces se modifican o se actualizan. Y por lo tanto, este examen sirve para ello, ¿no? Aplica la sanción de ¿quién destituyó a Chávarri? ¿Quién dijo, oye, ¿sabes qué, señor Chávarri? Usted es corrupto, usted no puede ser fiscal supremo. Lo vamos a destituir. ¿Quién lo destituyó? La Junta Nacional de Justicia. Ah, profe, ya entendí. Quizás algunos podrán decir, ¿no? Profe, ya entendí. ¿De qué se encarga la JNJ? Profe, la JNJ elige a los jueces y fiscales y también los destituye. Exacto, esa es la función. No es cosa de otro mundo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Dice, extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita, ¿ya? Los miembros titulares del JNJ son elegidos conjuntamente con los suplentes por un periodo. Ahora, ¿sabes cuántos miembros conforman la JNJ? Son 7 miembros. Son 7 personas, ¿ya? Son 7 personas. Dice, por un periodo de 5 años. ¿Y cuánto tiempo dura? Son 5 años, ¿ya? Pueden ser removidos de su cargo por falta grave por el Congreso. Si ellos cometen una falta grave como corrupción, el Congreso los destituye, ¿ya? O sea, ¿quién lo destituye a estos señores? El Congreso. Dice, pueden ser removidos de su cargo por falta grave por el Congreso, con el voto favorable al de los 2/3 del número legal de sus miembros. ¿Cuántos votos? 87 votos, que son los 2/3 de 130, ¿ya? Y por acá tenemos también, ya culminando, requisito para ser miembro del JNJ: ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y ser mayor de 45 años. ¿Ya, chicos? Bien, ahora sí, ya, ingresen a su temático. Ya, a su temático.